Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Balmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Esta noche estaré conversando con Antonio Piñero. Él es autor del libro Guía para entender a Pablo, publicado por la editorial Trota. Este es un texto muy voluminoso que hemos dividido en varios segmentos a cubrir en una serie de programas. Hoy estaremos conversando sobre la epístola de Pablo a los Gálatas. Saludos, Antonio, bienvenido, buenas noches. Saludos, bienvenido e igualmente buenas noches a todos. La carta de Pablo a los Gálatas es un poco distinta al resto porque en el resto de las cartas auténticas nosotros sabemos bien a quién está dirigida. La comunidad en Roma, la comunidad en Corintios, y esas son ciudades específicas que sabemos dónde están, pero tú en el libro comentas que hay cierto misterio sobre quiénes exactamente eran los Gálatas, porque pareciera referirse más a una región que a una ciudad propiamente. Pues, hombre, yo pienso que nosotros estamos cubriendo nuestra ignorancia. Digamos nosotros, quiero decir, los investigadores. A la verdad no sabemos. Yo dudo mucho que Pablo, que escribe siempre a comunidades concretas, pues ahora de repente escriba una carta y tan importante como es Gálatas a una región, es decir, a varias comunidades. No es imposible, porque sabemos perfectamente que las comunidades enviaban las cartas unas a otras. Claro. Ahora bien, yo creo que el proceso de transmisión de las cartas nos ha hurtado, en algunos casos, en ese espacio que va desde el momento en que Pablo escribe, aproximadamente entre el 54 y el 58, y finales del siglo I o el primer tercio del siglo II, cuando se editan las cartas de Pablo, pues hay ahí un momento en que nosotros no sabemos. Y entonces es posible que ahora nos estemos partiendo la cabeza a ver si es que está Pablo escribiendo a unos señores en Perge de Panfilia o en Antioquía de Pisidia, o está escribiendo a unos señores más al norte que se corresponderían, digamos, más o menos con los Gálatas de la actual capital de Turquía, Ankara. Pero en realidad da igual. ¿Qué más da? Sí, claro, bueno, es un detalle si eran los de arriba o los de abajo, lo cierto es que son unos individuos. Lo que nos importa es saber, vamos a ver, ¿estos señores son paganos o no lo son? Sí. Claro. ¿Y tienen influencias de judíos o no la tienen? Pues parece que sí. ¿Estos paganos no serán de alguna ciudad donde hubiera una buena sinagoga, como pasa en todas partes, y la mayoría de estos paganos eran temerosos de Dios? Es decir, gente que primero ha tenido un contacto muy fuerte con el judaísmo y que, por lo tanto, si le viene gente del judaísmo después de que Pablo los ha convertido, pues, convertidos, sí, los ha llevado a la fe a Jesús, puede ser que se vuelvan otra vez a donde estaban. Eso es lo único importante. Lo demás, a mí, sinceramente, no me preocupa. Y ahora yo te devuelvo la pregunta. Me imagino que al preguntador tampoco le preocupa. No, es un detalle sin mayor importancia. Ahora, lo que sí me preocupa es el tono tan molesto con que Pablo escribe esta carta. Hay palabras muy duras ahí y sí, reprocha a los Gálatas. Se debe precisamente a esto, que es lo que yo acabo de decir. Vamos a ver si me explico de una manera un poco más directa. A mí me parece que una de las ventajas que tiene entender a Pablo de una manera moderna, como lo estoy yo intentando en este libro, es decir, de acuerdo con una reflexión que se ha omitido durante siglos, es, por ejemplo, la gran idea que tiene Pablo, que aquel que se convierte a la fe en el Mesías, siendo judío, puede seguir siendo judío. Pero aquel que viene del paganismo, es decir, estos señores
de Perge, de Antioquía de Pisidia o de más arriba, estos señores pues normalmente son paganos, como digo, pero cercanos a la sinagoga. Y Pablo les dice, por favor, no seáis tontos. La fe en Jesús no os obliga a haceros judíos, de ningún modo. Esto a los judeocristianos que vienen del judaísmo, a muchos que son del estilo de pensamiento, pongamos, de Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, o incluso de Pedro, o a otros, los que él llama falsos hermanos de Jerusalén, pues les fastidia muchísimo. ¿Por qué? Porque en el fondo siguen pensando, estos judíos, aunque se han convertido a la fe en Jesús, siguen siendo muy judíos. No quieren dejar esos privilegios. Es decir, a un judío del siglo I le debía de dar 100 patadas en el estómago que viniera Pablo y le dijera, mira, el pagano que no va a cumplir la ley completa de Moisés, sin embargo, va a tener en el mundo futuro, como decís vosotros los judíos, exactamente un asiento de primera clase en el paraíso, exactamente igual que un judío que está obligado a cumplir una serie de normas, como es la ley de Moisés, que es molestísima, pues porque tienes que evitar ciertos alimentos y porque tienes 600 preceptos para cumplir, pues eso es mucho más molesto que vivir más libre y dedicarse a la ley del amor. Yo creo que el problema radical de Pablo es, estoy enfadadísimo con estos tontos de los Gálatas, que encima que yo les he ofrecido, según mi revelación, la revelación divina a mí, que Dios en los últimos tiempos les ha puesto la salvación de una manera más fácil, son tan tontos que después de haberles ofertado esto Dios por mi medio, Pablo, ahora se vuelven al judaísmo como si yo estuviera diciendo que aquellos paganos que se convierten en Jesús no van a alcanzar una salvación de primera clase si no se hacen judíos. Yo no sé si esto nuestros oyentes lo entienden de verdad, porque estamos en el año 2000, han pasado 1900 y pico años, y entonces nos puede parecer esto pues un juego un poco estúpido, pero en aquel momento no lo era. Claro. En aquel momento, repito, estaban unos judíos que se habían pasado a la fe en Jesús Mesías, judeocristianos, pero seguían siendo judíos, y en el fondo eran ultranacionalistas. En el fondo decía, sí, nosotros somos hijos naturales de Abraham, somos los hijos naturales de la alianza, y por lo tanto vamos a tener un cielo y una salvación mejor. Y que ahora que me vengan aquí unos paganos que creen en Jesús a última hora, y resulta que van a tener una salvación como yo. Ni hablar, a este Pablo hay que vetarlo, o a este Pablo hay que echarlo fuera y hay que darle pues 4 o 5 veces 40 latigazos menos 1. Ese es el gran problema de Gálatas. Y esa es la furia de Pablo. No sé si me he explicado, Gabriel. Sí, totalmente. Básicamente, según yo lo entiendo, Pablo les está reprochando que ellos están, los paganos que se han convertido en cristianos, están desaprovechando una oportunidad que Dios... Una oportunidad de fábula. Exacto, seguir siendo paganos. Claro. Sin necesidad de circuncidarse. La ley del amor, pero no caer en cosas, es decir, en obligaciones que son propias solo de la alianza, claro. Como por ejemplo, circuncidarse. ¿Para qué diablos si tú eres pagano? No te tienes, a lo mejor resulta que tu hijo se muere, porque resulta que la circuncisión que se hacía con un cuchillo de sílex, o peor me lo pones, si circuncidas a un adulto puede tomar una infección, que se vaya al otro barrio a la primera de cambio. Sí. Si resulta que Dios te dice, tú no necesitas circuncidarse porque tú sigues siendo pagano. Bueno, pero es incluso curioso, Antonio, que en un pasaje en Gálatas, el propio Pablo, en un momento de gran frustración, dice, ojalá los que se mutilan a sí mismos... Sí, al final... Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación con Antonio Piñero. @GAndrade80 en mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Antonio Piñero, autor de la guía para entender a Pablo. Puesto que esto es un libro muy extenso, lo hemos dividido en varios segmentos que cubrimos en distintos programas y hoy estamos cubriendo la carta de Pablo a los Gálatas. Antonio, la carta es muy interesante, entre otras cosas, porque Pablo da algunos detalles autobiográficos al inicio de esta carta. Sí. Y pareciera que hubo o un malentendido o una traición
por parte de los cristianos de Jerusalén respecto a Pablo, porque según Pablo lo narra, él se reunió con Santiago y con Pedro en Jerusalén y llegaron al acuerdo de que los paganos, a ellos no se les exigiría estar sometidos a la ley, y parece que pues incluso firmaron una carta, un acuerdo, se envió una carta según narra Hechos, no lo que dice, no lo dice Gálatas. Sí, según Hechos, no lo narra. Sí, sí, sí. Sí, por eso hago esa aclaratoria. Pero bueno, independientemente de que confiemos o no en ese testimonio, y yo sé que ese testimonio es bastante cuestionable, pero lo que sí es cierto es que Pablo sí nos dice que hubo esa reunión y que se dieron la mano y que llegaron a un aparente acuerdo. ¿Cómo es entonces que ahora ese acuerdo se viola? Pues mira, yo creo que lo dice Pablo claramente en Gálatas. Y aquí viene el truco de Pablo. Aquí Pablo, yo diría que desde un aspecto del empresario moderno, es un tipo que aplica un truco y una negociación secreta. Aquí Pablo no es trigo absolutamente limpio, solo se le escapa que resulta que estaban en esa especie de concilio de Jerusalén, pongamos en torno al año 49, discutiendo estas ideas que tú has expuesto muy bien a nuestros oyentes, y que nota una gran oposición en la asamblea. La asamblea no sería más de 100 o 200 personas, pero nota una gran oposición. Sin embargo, los jefes, que siempre tienen una vista un poquito más elevada, caen en la cuenta que lo que está haciendo Pablo es muy interesante, porque realmente está ganando para la fe de Cristo, en Cristo, en Jesús Mesías, a mucha gente que son temerosos de Dios. Y entonces se muestran partidarios de Pablo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pues lo que hace Pablo es que se aparta de la asamblea y negocia en secreto con Pedro, Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, y Juan, y consigue un trato secreto. Esta es mi opinión. Pero resulta que se va de allí esquivando, digamos, la gran asamblea, el acto parlamentario final, se va de allí con esa promesa, y resulta que luego, cuando él se ha ido y dice, no, a mí me han dicho que estupendamente, me han dado la mano en señal de amistad, no me obligan ni siquiera a circuncidar a Tito, pero sí además me han dicho que los temerosos de Dios que se han convertido en Jesús, pues no tienen que cumplir la ley, sino solamente, digamos, comportarse como aquellos paganos que están en contacto con el pueblo elegido. De ahí viene lo de las leyes de Noé, que eso nuestros oyentes quizás no sepan lo que son, pero leyendo el libro lo entenderán, que son una serie de normas que tienen que cumplir los paganos, como pues abstenerse de ciertas comidas, como por ejemplo sangre, tener mucho cuidado en no cometer pecados de robos, en tener un matrimonio santo, en respetar totalmente a Dios y no hacer tonterías con los ídolos, etcétera. 4 o 5 normas fundamentales de ese estilo que hace que la convivencia entre un pagano y un judío sea pues más tolerable. Pues bien, entonces cuando se va contentísimo Pablo, resulta que se encuentran Pedro, Santiago y Juan, que han negociado en secreto con Pablo, se encuentran con toda la asamblea donde hay fariseos, donde hay esos que Pablo llama falsos hermanos, se echan encima de Pedro, Santiago y Juan. Bueno, pero resulta, esto es una reconstrucción que tú estás haciendo, digamos, una conjetura, porque no hay un documento preciso que indique que eso sea así. No hay documento. Entonces, sí que quiero decir claramente a nuestros oyentes, una conjetura y una hipótesis, como has dicho muy bien, no es una certeza. Nunca una hipótesis es una certeza. Pero realmente, cuando en este tablero de la historia antigua tenemos un puzzle, un rompecabezas de 1000 piezas y solo tenemos 200, tendremos que inventarnos alguna para hacerlas casar. Claro. Ahora hay que inventarlas de acuerdo con el espíritu de los textos. Yo no me puedo sacar de la manga, como he dicho tantas veces, lo que me dé la gana, claro, sino aquello que viene. Y yo lo que estoy haciendo es sacando de pequeños puntitos de lo que dice Pablo y de lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, formando una hipótesis de lo que pasó. Bueno, pues una hipótesis. Al principio de este enfrentamiento de Pedro, Santiago y Juan con su propia asamblea, son Santiago y Juan los que se ponen más cerca de la asamblea, y Pedro se pone al principio un poco más cerca de Pablo. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Pues es lo que vemos en el incidente de Antioquía, es decir, en lo que aparece en el capítulo 2 de Gálatas, cito de memoria,
pero me parece que es de los versículos 11 a 14, cuando se pelean Pedro y Pablo precisamente porque Pedro quiere obligar a que los paganos convertidos a la fe en Jesús se comporten como si fueran judíos. Pues bien, vuelta atrás. Quiero decir que en el momento en que se enfrentan Pedro, Santiago y Juan a la asamblea de feroces falsos hermanos según Pablo en Jerusalén, Pedro se aparta de Santiago y de Juan y se pone de Pablo. ¿Y qué es lo que le cuesta a Pedro? Perder el puesto de número 1 de jefe de la comunidad madre de Jerusalén. Y se marcha por ahí a Jaffa y acaba en Antioquía. Pero pasado el tiempo, aquí es tiempo rápido, a lo mejor pocos meses, cuando resulta que está la cosa así tan tranquila, en Antioquía, no ya en Jerusalén, aparecen los enviados de Santiago y de Juan y de toda la comunidad y dicen: donde dije Diego, digo ahora digo, y donde dije digo ahora Diego, y cambio. Y entonces es el momento en el que aparecen probablemente en Antioquía y llevan esa carta. Y esa carta famosa, probablemente era más dura de lo que dicen los hechos, y establecía no solamente que esos paganos que se habían convertido a Jesús cumplieran esas leyes que yo antes he explicado, que son pocas, ¿no?, para convivir con los judíos. No solo eso, tenían además que separarse a la hora de comer. En una mesa, en una comunidad, tendrían que comer los paganos convertidos a Jesús como Mesías, y en otra mesa los judíos. Y se sobreentiende que los judíos con comida super kosher, judeocristianos, y los paganos con una comida que no fuera muy violenta para los judíos, pero un poquito más libre. Eso es ridículo, según Pablo. Sí. Y entonces Pedro, cuando llega la carta y llegan los enviados de Santiago y de Juan y de la asamblea de Jerusalén, le dice Pedro a Pablo: bueno, mira, yo lo siento, me he apartado un poquito de la comunidad nuestra madre de Jerusalén y me he puesto a tu lado, pero ante la presión de esta gente, pues yo cojo y me paso al bando de Santiago, de Juan y de los falsos hermanos. Y entonces Pablo se enfurece y lo despide. Y se enfadan casi durante mucho tiempo. Se enfadan mucho tiempo. Bueno, y no sabemos si se arreglaron. Un año o algo más, hasta que tienen un encuentro en Corintos, porque Pedro no acaba de entenderse con los de Jerusalén y se marcha. De ahí viene la historia de que Pedro aparece por Corinto, y eso sí que se encuentra en 1 Corintios al principio, en el capítulo 1, y la historia, que es legendaria, pero que es posible que tenga algún fundamento, que Pedro al final abandona no solo Jerusalén, Antioquía, Corinto, sino que se va a Roma, donde hay muchas juderías, donde hay muchas sinagogas, y que allí se queda muy contento en una comunidad de judíos y judeocristianos que ni son paulinos ni tampoco son tan duros y tan ultranacionalistas como los de Jerusalén. Y es probable que al final de la vida tanto Pedro y Pablo, según dice la tradición, se encuentren allí en Roma y los dos mueran, que no lo sabemos, y los dos mueran en la persecución de Nerón contra los cristianos después del incendio de la ciudad, probablemente en torno al 64. Bueno. Por lo tanto, ¿qué es lo que refleja? Vuelvo al tema del principio, que me parece muy interesante. Bueno, te voy a interrumpir un momento, vamos a hacer una pausa y al regreso me ofreces ese resumen. @GAndrade80 es mi Twitter y converso con Antonio Piñero sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter y converso con Antonio Piñero a propósito de la carta de Pablo a los Gálatas. Te interrumpí en el segmento anterior, Antonio, porque tenemos que escuchar nuestra música. Yo te voy a concluir y te dejo paso a la siguiente pregunta. Bueno. Que lo que quiero decir, que Pablo indica en sus cartas que él también era un negociante, y que aquí negoció en secreto y no le salió el tiro también. Y la prueba es que tuvo que pelearse con Pedro, nada más.
Claro, bueno, pero si vamos a reprochar moralmente, yo reprocharía a Santiago, a Juan y a Pedro por haber hecho una negociación secreta y después haber cambiado los términos sin un aviso previo. Sí, señor, y probablemente eso fue lo que pasó. Y la carta famosa que según Hechos 15, y aquí vemos como los hechos de los apóstoles a veces no son tan exactos como algunos lo defienden, probablemente esa carta que está en contradicción con lo que tú indicabas antes, que Pablo se marcha de Jerusalén diciendo a mí no me han impuesto nada, esa carta no se la dieron allí en Jerusalén, sino llegó más tarde a Antioquía y fue cuando esa carta ya provocó, digamos, la división entre Pedro y Pablo. Y yo quisiera, si a ti no te parece bien, si a ti no te parece mal, si te parece bien, sí, es hacer aquí a propósito de Gálatas, una cosa que me interesa muchísimo porque le estoy dando vueltas hace mucho tiempo. Y es que en general los apologistas, como tú le llamas, y la gente muy tradicionalista, dice que la gran iglesia proto-ortodoxa en el cristianismo primitivo es petrina y que a esa iglesia proto-ortodoxa poco a poco se van uniendo las comunidades paulinas una vez que han ido perdiendo la radicalidad de Pablo. Yo creo que esta hipótesis de reconstrucción del cristianismo primitivo es radicalmente falsa. Y luego, si quieres, digo por qué. Sí, dime por qué, porque te voy a ofrecer un contraargumento que los apologistas suelen ofrecer aquí. Ellos reconstruyen la cronología de modo distinto a como tú lo has hecho en estos últimos segmentos, porque ellos lo que dicen es que el concilio de Jerusalén, que se narra en Hechos, donde llegan ya finalmente a un acuerdo, es posterior, no anterior al incidente en Antioquía. Entonces que sí, ciertamente hubo fricción entre Pablo y Pedro en Antioquía, pero que luego Pablo regresó a Jerusalén, se reunió con Pedro y ahí arreglaron sus diferencias en ese concilio que se narra en Hechos. Es decir, que no es anterior al incidente en Antioquía, como tú estás asumiendo, sino que es posterior y eso resuelve la tensión. Bueno, sería fantástico. Pero vamos a suponer que eso fuera así, que yo no lo creo. Supongámoslo. ¿Y por qué podemos suponerlo? Porque realmente la cronología del cristianismo primitivo, precisamente porque Hechos no es fiable, porque Pablo no dice apenas nada, pues está totalmente en el aire. ¿Vale? Lo puedo admitir teóricamente, en el sentido de que hay muchos señores que dicen que Gálatas no se escribió inmediatamente después de Primera Tesalonicenses, sino que hay que colocarla al lado de Romanos, con lo cual pues mi libro habría amarrado el golpe ahí porque la pone un poco al principio, aunque yo digo que para la ideología de Pablo da igual también el que la pongamos un poco al principio o un poco al final, porque entre Gálatas y Romanos hay una similitud ideológica muy clara. Primero es Gálatas y luego Romanos, y Romanos precisa y suaviza un poco lo que en Gálatas dice de una manera feroz. Pero bueno, entonces, vamos a suponer que haya habido, digamos, una conciliación. Uh-huh. Es posible que lo haya habido de alguna manera, porque en Primera Corintios, Pablo no critica al partido petrino que dice que había en Corinto. Critica a todos los partidos, incluso a aquellos que son defensores de él mismo, de Pablo, pero no critica al partido de Pedro, ni critica al partido de Apolo fuertemente, ni tampoco se critica demasiado así, que probablemente pues es el partido de Pablo, bueno, pues el suyo, sino que critica a los espirituales de Corinto, que eso ya hablaremos cuando lleguemos a Primera Corintios, que son unos individuos que se creen los más extraordinarios y estupendos del mundo y desprecian a todos los demás y se toman unas libertades que a Pablo no le parecen. Bueno, pues vamos a suponer que eso sea así. Pero a lo que es mi argumento, admitido ahí, ¿hay alguno que me pueda decir que puede reconstruir contextos de lo único que tenemos, que es el Nuevo Testamento, que puede reconstruir que la proto-ortodoxia era petrina,
y que a esa proto-ortodoxia a lo largo de finales del siglo I y el segundo se van acomodando las iglesias paulinas, o es justamente al revés? Bueno, el texto que el apologeta siempre va a sacar es la encomienda de Jesús a Pedro en Cesarea de Filipo, y donde sobre dice todo una cosa, sobre esta piedra, la encomienda. sobre Sí, esta pero piedra edificaré mi iglesia. Pues. Claro, tienes razón, pero ¿sabes lo que pasa? Que si estudias el único documento que tenemos del cristianismo primitivo, que es el Nuevo Testamento, bueno, al final del Nuevo Testamento, Segunda Pedro y todo eso, y por ahí, pues ahí está Primera Clemente, quizás pues la Didache, algunos, o Doctrina de los 12 Apóstoles, y están algunos documentos que no entraron dentro del canon, pero que pueden ser contemporáneos, alguna primera carta de Ignacio de Antioquía, no las falsas, pero bueno, digamos, como corpus, lo único que tenemos, ¿hay alguien que sea capaz de contarme, aparte de 1000 anécdotas de Pablo, que pueda deducirme con toda exactitud cuál es la teología de Pedro? Si yo le encierro en una habitación solo con el Nuevo Testamento, ¿me puede reconstruir la teología de Pedro? Pues poco. Es decir, claro que la puede reconstruir una teología judía cristiana, que piensa que Jesús es un profeta fundamentalmente, que es un hombre, que luego después de la resurrección es cuando Dios le hace Señor y Mesías, que antes no lo era, que no tiene una idea de que Jesús Mesías sea un ser tan semidivino y tal. Es decir, que lo que yo reconstruyo de la teología de Pedro cabe en 1 página y media, si llega. Sin embargo, necesito un libro de 600 páginas para explicar la teología paulina. Mira, Antonio, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso quisiera entrar en el último segmento un poquito sobre ya propiamente el mensaje teológico de Pablo en esta carta de Gálatas, porque hasta ahora hemos cubierto las disputas con el partido de Jerusalén, pero no quiero dejar por fuera el mensaje teológico que encierra esta epístola. @Andrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter, y hoy converso con Antonio Piñero a propósito de la carta de Pablo a los Gálatas. Antonio, la teología aquí que Pablo expresa en esta epístola es muy curiosa, porque básicamente él dice, bueno, Dios dio la ley a los judíos, ellos hicieron bien en cumplirla, pero ahora hay una nueva alianza, una nueva fase en la cual no es necesario cumplirla. Y él da ciertas explicaciones. No es necesario cumplirla. Si lo dices así, no es la teología de Pablo. Hay que matizar mucho. Bueno, adelante, matiza. La ley se divide en 2 partes. Una ley que es eterna, absolutamente eterna, que es el Decálogo, y en esos preceptos que regulan las relaciones entre los hombres, esa ley haya de cumplirse siempre. Sí, claro. Y por eso es que él dice que, y claro, esto forma parte de la... otra parte de la ley, que es temporal y específica solo para los judíos, esa solo lo han de cumplir los judíos y no los paganos. Claro. Lo especificas así, estoy de acuerdo. No, y muy bueno el matiz, porque efectivamente en la misma carta de Gálatas él dice, bueno, la inmoralidad sexual, la idolatría, eso hay que seguirlo cumpliendo, los preceptos en contra de eso, en lo que... Eso es evidente. En lo que no hay... En el capítulo 2, no de Gálatas, sino de Romanos, dice claramente una cosa curiosísima, y es que los paganos que no conocen a Cristo, es decir, al Mesías, y los que han vivido antes del Mesías, y que no conocen a Moisés ni por el forro, porque viven por ahí, sin embargo, cuando mueran y en el juicio final, serán juzgados por la ley de Moisés. Naturalmente se refiere a la ley grabada en sus corazones, que es el Decálogo, Claro. Que luego más tarde será la ley natural. Luego es evidente que hay una parte que es, y este es el mensaje de Gálatas, una parte de la ley que hay que cumplir, pero otra parte no. Claro, y la que no hay que cumplir son los rituales específicos del judaísmo, entre ellos la circuncisión. Que solo tienen que cumplirlo los judíos. Exactamente. Aunque crean en Jesús. O sea, que él no le está diciendo a los judíos cristianos que dejen de circuncidarse. Exactamente, ese creo que es la clave, lo que acabas de decir ahora. A saber, Martín Lutero, por decirlo así bien claro, y Agustín, a mí me parece que sobre todo Martín Lutero, con su insistencia en que toda la ley ha desaparecido, comete un error de bulto interpretando el pensamiento paulino. Como no hagan esta división, y como no afirmen, que no lo afirma nunca Martín Lutero, ni Agustín tampoco, como no afirmen
que los judíos que creen en Jesús, según Pablo, deben de seguir cumpliendo la ley de Moisés completa, no están de acuerdo con el pensamiento paulino. Y esto es una de las grandes innovaciones y desarrollos de este libro. Pero, sin embargo, si me permites, esto tiene una contrapartida maravillosa. A saber, que si se hubiera entendido bien así a Pablo, es decir, que no critica a sus connacionales judíos porque sigan cumpliendo la ley de Moisés, ni tampoco les dice a las familias nuevas que tienen un hijo nuevo, oye, que son judíos, y le dice, oye, tú deja de circuncidar a tu hijo. Eso no lo dice Pablo, aunque le acusen, eso no lo dice jamás. Si eso es así, si caemos en la cuenta, Pablo deja de ser la base y el fundamento de todo el odio que han tenido durante siglos y siglos judíos y cristianos. Porque el odio consiste en pensar que Pablo está diciendo a los judíos que creen en Jesús, oye, deja de circuncidar a tus hijos, oye, deja de cumplir la ley de Moisés en la circuncisión, las leyes de los alimentos y la pureza ritual. Ojo, que todavía subsistía el templo en tiempo de Pablo. Es decir, ni vayas al templo, ni te preocupes de la pureza del templo y todas esas cosas. Eso es falso. Jamás lo dijo Pablo. Y si entonces nos ponemos en esta idea, jamás lo dijo Pablo, llegamos a una conclusión maravillosa. Pablo no es el fundamento del antijudaísmo cristiano. Y hoy día, si entendemos bien a Pablo, judíos, hoy, en el 2015, es decir, en el siglo XXI. Y hoy, paganos, que somos nosotros, convertidos al cristianismo, seamos, creyentes o no creyentes, pero somos cristianos culturales, pues todos estos paganos y judíos no tienen que pelearse según Pablo, porque el que sea judío y crea en Jesús, ese tiene que seguir siendo judío. Claro. Y el que sea pagano y crea en Jesús puede seguir siendo pagano. Yo diría que el que llevó esto más lejos sí fue Marción de Sinope. Pero bueno, esto es otro tema ya. Porque eso es otro tema. Sí, es otro tema. Sí. Ahora, sí quiero incorporar un momentico, Antonio, porque te quiero preguntar una cosa. La dimensión apocalíptica. Pablo, igual que Jesús, esperaba el inminente apocalipsis. Eso ya en cualquier momento iba a llegar. Él creía, te pregunto, él creía que una vez llegado el apocalipsis, los judíos tenían que seguir también cumpliendo la ley de Moisés en los 614 mandamientos. Según Pablo, eso que tú llamas el apocalipsis, que yo no lo llamaría así, porque se le llamaría el momento final escatológico, el fin. Es decir, cuando llega el juicio final, Pablo cambia aquí radicalmente la doctrina del reino de Dios en Jesús. Mientras que según Jesús, el reino de Dios después del juicio final sería en la tierra de Israel y duraría una serie de cientos o miles de años, y luego vendría la segunda fase del reino de Dios, que es ya en el paraíso. Según parece en Pablo, esa primera fase terrenal del reino de Dios en Israel ha desaparecido, porque él está predicando para el Imperio Romano y a nadie le interesa eso, y entonces él lo borra totalmente de su mensaje y opina, de acuerdo con 1 Tesalonicenses 4 y con el espíritu de Gálatas, que cuando llegue esta parusía, es decir, esta venida, nueva venida, segunda venida de Jesús, para instaurar el reino de Dios, se acabó totalmente este mundo y se transforma, digamos, aquellos que hayan sido elegidos para estar por siempre con el Mesías, pues se van al paraíso. Y el paraíso está en el tercer cielo, según 2 Corintios. Pero la pregunta que te hago aquí, en el paraíso los judíos no tendrían que seguir cumpliendo pero ni los judíos ni nadie, es que ya estamos fuera del mundo, ya no hay que cumplir leyes de alimentos porque no hay alimento, no hay que cumplir pureza ritual porque no hay templo, el templo es Dios y el Cordero, como diría el Apocalipsis, y los mandamientos, no hay que cumplirlos porque se cumplen solos, porque hemos sido transformados, el cuerpo se ha transformado en cuerpo espiritual, el alma inmortal está vagando con el nuevo cuerpo por el empíreo, por el cielo. Es que todo el cielo del cristianismo depende de esta concepción de Pablo, y Pablo ha borrado todos los momentos, lo que tú llamas el apocalipsis, todo el apocalipsis o todos los momentos finales de Jesús han sido borrados por Pablo en la parte que era el reino de Dios sobre la tierra, y solamente se ha quedado con la segunda fase, a saber, el paraíso. Por tanto,
lo que tú me preguntas tiene poco sentido. Cuando venga el juicio final y cuando se instaure absolutamente, como dice en 1 Tesalonicenses 4:17, el cielo, que es estar simplemente, y ya es bastante, estar para siempre con el Señor, cuando se instaure eso, ¿qué ley hay que cumplir? Bueno, si ya mi cuerpo espiritual y mi alma está en el cielo, en el empirio, ahí no hay tierra, no hay materia, no hay carne, solo está el espíritu. Claro, es interesante la comparación porque Jesús, en la imagen que él presenta es de un gran banquete. En cambio, según lo que entiendo, tú dices que Pablo presenta más bien nada, no hay comida. Espiritual mucho más platónico. Exacto. Pablo es un platónico vulgarizado. Pablo elimina lo carnal y lo terreno. Y como no hay comida en ese cielo, no hay leyes que cumplir. No hay leyes alimentarias, y como no hay templo, no hay pureza ritual, y como no hay sexo, porque el cuerpo es espiritual, no hay circuncisión. Se acabó todo. Estamos en el paraíso, tocando la lira y cantando 3 veces el santo, santo, santo. Oye, con todos los ángeles. Te voy a decir algo, Antonio. Yo soy mucho más jesuista que paulino en esto. Si hay una vida después de la muerte, que no sé si la habrá, pero si la hay, yo preferiría mucho más la descripción de Jesús que la descripción de Pablo. No sé tú. Pues fenomenal. Aquí Pablo ya no es judío, porque el judío es absolutamente terreno y tiene los pies. Te pongo un ejemplo para que la gente lo entienda. El Corán, que es una religión abrahámica, la religión de Mahoma, que al principio era una especie de judaísmo un tanto raro, antes de escribirse el Corán, pero que se fundamenta pues en la Biblia, leída a su manera. ¿Qué paraíso tiene? Pues un paraíso que es muy material, muy machista, muy para los hombres. No se oye hablar de las mujeres, sino los mártires, que son siempre masculinos, luego tendrán un paraíso con comida, bebida y sexo. 72 vírgenes a su disposición. Bueno. Es que son totalmente semitas y totalmente judíos. Pero Pablo, aunque es judío, es un griego y es un descendiente de Platón. No de Platón directo, a quien a lo mejor odiaba, pero sí del platonismo vulgarizado, que ha hecho que reine el mundo de la idea, el mundo del espíritu, el mundo de la luz y la verdad arriba, y abajo el mundo de la carne, de la materia, de la oscuridad, de la maldad abajo. Y cuando venga el reino todo será luz, pureza espiritual, y no habrá materia y no habrá nada. ¿Que no te gusta ese cielo? Pues no vayas. Bueno, Antonio, muy agradecido por haber recibido esta llamada y prontamente te volveré a llamar para que sigamos conversando sobre los otros contenidos de la guía. Espero que esto les haya parecido bien a la gente, porque son ideas muy interesantes y muy novedosas que mucha gente ni las conoce. Claro que sí. Antonio Piñero, el autor de La Guía para Entender a Pablo, que ha sido publicado por la editorial Trota. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Rubín es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje de William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @gandrade80 es mi Twitter. Esta noche estaré conversando con Antonio Piñero. Él es autor del libro Guía para Entender a Pablo, publicado por la editorial Trota. Este es un texto muy voluminoso que hemos dividido en varios segmentos a cubrir en una serie de programas. Hoy estaremos conversando sobre la epístola de Pablo a los Gálatas. Saludos, Antonio, bienvenido, buenas noches. Saludos, bienvenido e igualmente buenas noches a todos.
La carta de Pablo a los Gálatas es un poco distinta al resto, porque en el resto de las cartas auténticas nosotros sabemos bien a quién está dirigida. La comunidad en Roma, la comunidad en Corintios, y esas son ciudades específicas que sabemos dónde están, pero tú en el libro comentas que hay cierto misterio sobre quiénes exactamente eran los Gálatas, porque pareciera referirse más a una región que a una ciudad propiamente. Pues, hombre, yo pienso que nosotros estamos cubriendo nuestra ignorancia. Digamos, nosotros, quiero decir, los investigadores. A la verdad no sabemos. Yo dudo mucho que Pablo, que escribe siempre a comunidades concretas, pues ahora de repente escriba una carta y tan importante como es Gálatas a, digamos, a una región, es decir, a varias comunidades. No es imposible, porque sabemos perfectamente que las comunidades enviaban las cartas unas a otras. Claro. Ahora bien, yo creo que el proceso de transmisión de las cartas nos ha hurtado, en algunos casos, en ese espacio que va desde el momento en que Pablo escribe, aproximadamente entre el 54 y el 58, y finales del siglo I o el primer tercio del siglo II, cuando se editan las cartas de Pablo, pues hay ahí un momento en que nosotros no sabemos. Y entonces es posible que ahora nos estemos partiendo la cabeza a ver si es que está Pablo escribiendo a unos señores en Perge de Panfilia o en Antioquía de Pisidia, o está escribiendo a unos señores más al norte que se corresponderían, digamos, más o menos con los Gálatas de la actual capital de Turquía, Ankara. Pero en realidad da igual. ¿Qué más da? Sí, claro, bueno, es un detalle si eran los de arriba o los de abajo, lo cierto es que son unos individuos. Lo que nos importa es saber, vamos a ver, ¿estos señores son paganos o no lo son? Sí. Claro. ¿Y tienen influencias de judíos o no la tienen? Pues parece que sí. ¿Estos paganos no serán de alguna ciudad donde hubiera una buena sinagoga, como pasa en todas partes, y la mayoría de estos paganos eran temerosos de Dios? Es decir, gente que primero ha tenido un contacto muy fuerte con el judaísmo y que, por lo tanto, si le viene gente del judaísmo después de que Pablo los ha convertido, pues, digamos, convertidos, sí, los ha llevado a la fe a Jesús, puede ser que se vuelvan otra vez a donde estaban. Eso es lo único importante. Lo demás, a mí, sinceramente, no me preocupa. Y ahora yo te devuelvo la pregunta. Me imagino que al preguntador tampoco le preocupa. No, es un detalle sin mayor importancia. Ahora, lo que sí me preocupa es el tono tan molesto con que Pablo escribe esta carta. Hay palabras muy duras ahí y sí, reprocha a los Gálatas. Se debe precisamente a esto que es lo que yo acabo de decir. Vamos a ver si me explico de una manera un poco más directa. A mí me parece que una de las ventajas que tiene entender a Pablo de una manera moderna, como lo estoy yo intentando en este libro,